Muy buenas noches, miembros de la familia. Abran por favor la palabra de Dios. En 2 de Juan, capítulo 1, versículo 6. 2 de Juan, capítulo 1, versículo 6. Dios Padre es el diseñador de un plan perfecto. Dios Hijo es quien lo ejecuta. Dios Espíritu Santo es quien lo comunica. Y nosotros nos hemos reunido para inhalar el punto de vista divino a fin de tener la oportunidad de exhalarlo. Y para eso es necesario estar funcionando en condiciones de espiritualidad. Así que asegurémonos que estamos sin pecado. Gracias Dios Padre, porque todo ha sido programado para que nosotros pudiéramos reunirnos otra vez. Te pedimos que lo que vayamos a observar del punto de vista divino venga a ser metabolizado para que nosotros tengamos la oportunidad de aplicarlo. Te lo pedimos en el nombre de su majestad Jesucristo. Amén. Y hemos estado en 2 de Juan 1:6 y hay algunos versículos que están con un contenido de información impresionante, porque este nos dice, y el paquete del amor es este, que nosotros continuemos avanzando en el programa divino, que continuemos de acuerdo con sus mandatos. Ahora, el mandato es este, como ustedes han oído desde el principio, que ustedes sigan caminando en estos. Y todos los mandatos tienen que ver con el programa divino. Y en nuestra sesión anterior nos quedamos en nuestra página 12, en donde estuvimos viendo en Hebreos 12:15, asegúrate que nadie venga a estar corto de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brote y cause estorbo. Y a través de esta amargura, fragmentación de la vida, que muchos sean contaminados. Filipenses 3:13, hermanos, miembros de la familia real. Yo no me evalúo a mí mismo de haberlo ya alcanzado, pero en una cosa sí me concentro, olvidando lo que queda atrás, pecados de autofragmentación, y extendiéndome hacia lo que está delante, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Ahora, en nuestra página 5 empezamos a ver los solucionadores. Y el solucionador número 1 es cita tu pecado. Y el solucionador número 2 lo tenemos en nuestra página 16, que es la llenura del Espíritu Santo, que es el funcionar en el máximo lujo. Solucionador número 1. El solucionador número 1 es parte de los mandatos de los que nos habla 2 de Juan 1:6. La llenura del Espíritu Santo solamente se lleva a cabo en la edad de la iglesia, porque esta es la primera vez en la historia en que nacidos de nuevo han sido ordenados a estar llenos del Espíritu Santo. Sin embargo, en la dispensación de la unión hipostática, nuestro Señor Jesucristo ofreció la llenura del Espíritu Santo a sus discípulos, pero ninguno de ellos tomó la oferta. Él dijo, si ustedes siendo buenos saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a aquellos que lo pidan? Este es el versículo que aplicaba solamente en la última dispensación. Nosotros no pedimos
que el Espíritu Santo venga a nosotros en esta dispensación. Ya hemos estudiado todo el evento del nuevo nacimiento. Todo el concepto de la llenura del Espíritu se basa en el hecho de que no existe atributo humano, sistema de éxito humano, algún talento, algún sistema de obras o cualquier sistema de cualquier tipo por el cual nosotros podemos tener la habilidad de ejecutar el plan de Dios para nuestras vidas. La ejecución del plan de Dios requiere el mandato de sean llenos del Espíritu. Y ahí es cuando, si permanecemos en su palabra, nosotros vamos a poder funcionar como lo que somos para Dios. De otra forma, vamos a funcionar como lo que somos para nosotros y para otros. Entonces, todo el concepto de la llenura del Espíritu se basa en el hecho de que no existe atributo humano, sistema humano, ningún tipo de sistema por el cual nosotros podamos tener la habilidad de ejecutar el plan de Dios para nuestras vidas, liberando el tiempo. Así como nosotros no tuvimos la habilidad de ser salvos, igualmente no tenemos la habilidad de ejecutar el plan de Dios en nuestra propia energía. Para poder ejecutar el plan de Dios tenemos que estar funcionando con recursos divinos, porque el plan de Dios es un plan divino para nosotros. Tú tienes que estar lleno del Espíritu Santo, que es el solucionador por excelencia, lleno del Espíritu Santo, para que lo que hagas se cuente como oro, plata y piedras preciosas, presentado en 1 Corintios 3:12. Toda la producción cristiana, todo el evento de estar exhalando el punto de vista divino, que es el modo de vida cristiano, toda esa producción es posible a través de la plenitud del Espíritu. Y en esa producción vamos a alcanzar el crecimiento espiritual, que es la obediencia a otro mandato, presente, activo, imperativo. Crezcan en gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Y no es posible adquirir la espiritualidad a través de ninguna forma más que a través de la plenitud del Espíritu. No es posible adquirir espiritualidad a través de sacrificios, ayunos, dando a la iglesia, etc. La espiritualidad es el producto de estar funcionando en la plenitud del Espíritu, o sea, sin pecado. En ese momento estamos alcanzando la plenitud del Espíritu. La espiritualidad es la obra de Dios, Espíritu Santo, cuando controla nuestra vida y cuando estamos dentro de la divina esfera divina, la esfera divina de poder. Y toda esa información no es más que estar apropiándonos de toda la luz para vivirla. Hay dos asuntos que debemos observar en cuanto a la plenitud del Espíritu, en cuanto a la llenura del Espíritu. El que se refiere a quién controla tu vida y el otro, el asunto referente a si tu alma reside en la esfera de poder divino o en el sistema cósmico. Y todos los días vamos a funcionar en el sistema cósmico. ¿Cuánto del día? Cada uno tendrá que determinarlo. Y cuando estamos con culpa y con miedo y buscando, entonces ese es el momento para utilizar el centinela de la muralla y llamar al 119, primera de Juan 1:9. Si citamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para
perdonar los pecados y purificarnos de todo mal hacer. Entonces, en el instante de la liberación de la condenación, en el momento en que creemos en Cristo como nuestro Salvador, Dios Espíritu Santo habita nuestro cuerpo, habita tu cuerpo de creyente a fin de crear un templo. Ese es una realidad interesantísima. En el momento de la salvación, en el momento en que creemos en Cristo como nuestro Salvador, Dios Espíritu Santo habita nuestro cuerpo y a fin de crear un templo, un lugar de residencia para la habitación de Cristo como la gloria Shekinah. La habitación de Cristo en nosotros es una garantía de grandes bendiciones. Y esto lo he repetido un número de veces para que nos quede bien grabado. Por lo tanto, el cuerpo del nacido de nuevo, nuestro cuerpo, es habitado por Dios Espíritu Santo, pero también está habitado por la naturaleza del pecado. El asunto es quién de estos controla nuestra alma, el Espíritu Santo o la naturaleza del pecado. Y todos los días la naturaleza del pecado nos va a controlar y nosotros vamos a determinar cuánto es el día. La puerta al alma es la voluntad. Y nuestra voluntad o nuestro libre albedrío decide quién controla nuestra alma. Cada 24 horas que estamos despiertos, estamos para estar funcionando en la plenitud del Espíritu. Punto 3. La naturaleza del pecado es la fuente de la tentación. El Espíritu Santo es la fuente de la vida espiritual. El poder capacitador del Espíritu Santo es ese poder. Y cuando el Espíritu Santo controla nuestra alma, se dice que estamos llenos del Espíritu. Pero cuando nuestra voluntad sucumbe a la tentación y pecamos, entonces el Espíritu Santo está siendo apagado, restringido, contristado, insultado. Y Él ya no controla nuestra alma, ya no controla nuestra alma. En el estado de carnalidad, la naturaleza del pecado es lo que controla nuestra alma, lo cual es interesantísimo. La dinasfera divina o el sistema cósmico. Y lo vamos a determinar. Y si estamos preocupados o con miedo o buscando la aprobación personal o la aprobación de otro o juzgando a los demás, ya sabemos que estamos bajo el sistema cósmico. Y ese es el momento de citar nuestra independencia del plan de Dios, nuestro pecado y regresar a la plenitud del Espíritu. En la liberación de la condenación, en la salvación, uno de los 7 ministerios del Espíritu Santo es que Él nos introduce en unión con Cristo para siempre. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Estamos en Cristo y nada ni nadie nos puede separar. Esta es nuestra posición. Esta es la verdad posicional. Y es la base para la existencia de una nueva especie espiritual. Ahora, también en el momento de nuestra salvación, Dios Espíritu Santo nos introduce en nuestro propio palacio, diseñado para cada uno de los individuos que nacen de nuevo, diseñado desde antes de la creación del universo por Dios Padre.
Y a ese palacio le llamamos la dinasfera divina operacional. Y la dinasfera divina operacional es la que podemos estar viviendo cuando estamos en la plenitud del Espíritu. Porque la dinasfera divina posicional la tenemos en el momento en que nacemos de nuevo. Ese es el momento en que venimos a ser santos, o sea, identificados con Cristo, separados para Dios. Por lo tanto, cuando estás en tu palacio, tú estás lleno del Espíritu Santo. Y sus manifestaciones dependen del nivel de crecimiento que tengamos. Por eso, el lujo más grande que podemos tener en nuestra vida es lo que está llevando a cabo en este momento. Pero este lujo se va a extender una vez que se termine esta sesión para, no importa dónde estemos o con quién estemos, cuánto tengamos, que nos duela o que no nos duela. Somos almas y nuestras almas es en donde la plenitud del Espíritu viene a ser una realidad. Cuando tú tomas una decisión para pecar, tú abandonas la esfera de poder divino y entras en la esfera del poder cósmico, en donde está el miedo, la preocupación y la continua búsqueda de la felicidad, en donde contristamos al Espíritu Santo, en donde estamos funcionando en cósmico 1 o cósmico 2, restringiendo al Espíritu Santo, al cual la esfera de poder cósmico entres, a cuál de esfera de poder cósmico entremos, depende de la naturaleza del pecado. Una vez en el sistema cósmico, y todos los días vamos a estar en el sistema cósmico, y por eso es tan fascinante tener esta información y repetirla. Una vez en el sistema cósmico, tú ya no estás controlado por el Espíritu Santo y ahora estás viviendo bajo la energía de la naturaleza de la caída. Tú puedes estar en 8 de las fases de reversionismo y envuelto en todo lo que sucede y todo lo que puede ser destructivo para tu vida espiritual. No importa lo que suceda. Debemos de recordar continuamente ese concepto, esa realidad, que podemos trascender cualquier circunstancia. La llenura del Espíritu Santo es un estado absoluto. Un estado absoluto. Esto significa que el nacido de nuevo puede estar en 2 condiciones relacionadas. El Espíritu Santo controla el alma del creyente y el creyente reside en la dinasfera divina bajo la omnipotencia de Dios Espíritu Santo. Y todos los días podemos tener esa oportunidad. Pero estamos en medio del combate y vamos a acordarnos de algo o vamos a tener la oportunidad de juzgar a alguien o vamos a tener algún miedo o alguna culpa. Y en ese momento ya salimos de comunión y salimos de la esfera divina operacional. Pero continuamos en la esfera divina posicional. Por lo tanto, la llenura del Espíritu Santo es un estado absoluto de estar en comunión. Y comunión es una relación absoluta, armoniosa con Dios. ¿Tú estás lleno del Espíritu Santo o no lo estás? No hay tal cosa como el concepto gradual de espiritualidad. ¿Tú eres 100% espiritual o 100% carnal? ¿Tú estás lleno del Espíritu Santo o estás contristando o apagando el Espíritu Santo? Espiritual y carnalidad entonces se excluyen mutuamente. Sin embargo,
Sin embargo, el crecimiento espiritual es la oportunidad que tenemos cada 24 horas para estar saboreando esa relación íntima con Dios a través de estar obedeciendo los mandatos. El crecimiento espiritual entonces es gradual. En el plan protocolo de Dios hay dos categorías de crecimiento espiritual. El concepto absoluto es espiritualidad opuesta a carnalidad. El concepto relativo es el crecimiento espiritual opuesto al reversionismo. Y el reversionismo es el continuo funcionar fuera de comunión y avanzando en reversa. ¿Okay? El crecimiento espiritual es relativo y graduado. Y cada uno de los miembros de la familia real va a tener la oportunidad del crecimiento espiritual. Y ese crecimiento espiritual está determinado por la plenitud del Espíritu, porque en la plenitud del Espíritu vamos a tener el apetito para organizar nuestra vida, para exponernos a la palabra de Dios, que sea comunicada, o para estar en cualquier situación y estar exponiéndonos a la palabra de Dios, siendo exhalada desde nuestro marco de referencia, centro de memoria. Entonces, el crecimiento espiritual es relativo y graduado, ya sea progresivamente hacia adelante o retrogresivamente hacia atrás. Como nuevo creyente, como nuevo nacido de nuevo, tú empiezas como un bebé espiritual y todos fuimos bebés espirituales y el día de hoy debe haber miles de bebés espirituales que hayan respondido a la iniciación divina. Y en la medida que tengan el apetito para estar queriendo conocer más, van a entender más y más de lo que nosotros continuamente tenemos el lujo de exponernos. Y por eso es que hay la niñez y la adolescencia. Si tú avanzas a través del aprender la palabra de Dios, avances entonces a la adolescencia. Y más adelante vienes a ser un adulto espiritual con autoestima espiritual, funcionando en una autonomía espiritual. Ahora, si tú no estás avanzando, estás retrocediendo y pasando por las 8 etapas de reversionismo, todo el programa divino, en donde a quien Dios ama, azota y disciplina. Por lo tanto, el creyente puede ser una combinación de los dos conceptos. Él puede ser un creyente bebé espiritual o continuar como bebé carnal. Puede ser un adolescente espiritual o carnal. Él puede ser un adulto espiritual o carnal. Y ahí está la dinámica de cada 24 horas. Porque si no, pues, ¿cómo vamos a responder esta pregunta? ¿Para qué estamos vivos? Estamos vivos porque Dios tiene un plan. Y para que ese plan venga a ser una realidad, tuvimos que haber respondido a la iniciación divina. Y nadie tiene excusa, porque Dios se revela a través de las cosas que se ven. Y cuando respondimos a la invitación divina y creímos en Cristo, nacimos de nuevo, pero continuamos en el combate con una naturaleza de pecado. Por lo tanto, el nacido de nuevo puede ser una combinación de los dos conceptos. Puede ser bebé o puede ser bebé carnal o espiritual. O puede ser adolescente espiritual o carnal. O puede ser adulto espiritual o carnal. Ahora, no confundamos la vida espiritual relativa con la vida espiritual absoluta.
Ambas están relacionadas cuando estamos progresando en la vida espiritual, pero no son lo mismo. Por lo tanto, progreso. ¿Cuál es el progreso? Progreso es el avance del nacido de nuevo del creyente en la ejecución del plan protocolo de Dios, procedimiento exacto y preciso. Y ese procedimiento lo estamos viendo, porque estamos viendo los mandatos, y el mandato por excelencia es: sean llenos del Espíritu. Presente, activo, imperativo. Y ahí vamos a saborear el lujo de permanecer en su palabra. Y al estar permaneciendo en su palabra, vamos a poder saborear la libertad. Si permanece en mi palabra, serán verdaderamente mis estudiantes y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Todo esto es un continuo progreso en el avance del nacido de nuevo, en la ejecución del plan protocolo de Dios. Progresión o regresión. Y retrogresión es el fracaso del nacido de nuevo en ejecutar el protocolo divino, resultando en diferentes fases de voluntad negativa por estar controlados por la naturaleza de pecado, resultando en reversionismo y el estar envuelto en el sistema cósmico. Por lo tanto, la llenura del Espíritu se clasifica por la palabra espiritualidad. Ahora, todo esto estamos teniendo el lujo de estar expuestos, porque vimos en 2 de Juan 1:6 una referencia a los mandatos. Y nos dice claramente: sean llenos del Espíritu. Y la llenura del Espíritu Santo se clasifica por la palabra espiritualidad. Y esta, como ya vimos, es un absoluto, no es un relativo. La espiritualidad es un absoluto. No somos más o menos espirituales. O estamos en la condición espiritual o estamos en la condición carnal. Y todos los días vamos a tener la oportunidad de estar en la condición espiritual. De otra forma vamos a estar en la condición carnal, estar lleno del Espíritu y en una relación armoniosa con Dios, o estás contristando y apagando al Espíritu. Dejen de contristar al Espíritu, porque ahí estamos fuera de comunión con Dios. Y cuando estamos fuera de comunión con Dios, podemos podemos ser sorprendidos en ocasiones por pecados que cometes. Pero siempre recordemos que no puedes pecar y perder tu salvación. La salvación no se puede perder. Nacimos de nuevo y permanecemos vivos para crecer espiritualmente. Y crecemos espiritualmente a través de estar llenos del Espíritu. Sean llenos del Espíritu. Por lo tanto, en el cristianismo experiencial, en el plan protocolo de Dios existe un estatus relativo y un estatus absoluto. En el estatus absoluto, el cristianismo, que es la relación íntima con Dios, experiencial, el creyente está lleno del Espíritu. Ahí está la experiencial. Porque ya tenemos claro, porque hemos estado viendo una y otra vez la posicional y la experiencial. En el momento en que nacemos de nuevo, en ese momento somos bautizados por el Espíritu Santo y por lo tanto somos identificados con Cristo. Y el estar identificados con Cristo es que estamos sentados a la diestra de Dios Padre. Y esa es nuestra posición. Y nuestra experiencia en el plan protocolo de Dios va a estar determinada por estar en la plenitud del Espíritu. Entonces, existe ese estatus relativo en la ejecución de la voluntad
la voluntad y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Eso es lo que nos interesa. Progreso en el plan protocolo de Dios incluye la infancia, la adolescencia y la adultez espiritual. Todas las etapas del crecimiento cristiano. Y en cualquier momento, un nacido de nuevo puede pecar y peca. Y el que diga que no peca es un mentiroso. Y nunca estaremos libres de esa realidad, porque continuamos con nuestra naturaleza de pecado en el combate. Retroceso en la vida cristiana incluye el envolverse en lo cósmico. En el cósmico 1, contristamos al Espíritu Santo. En cósmico 2, nosotros apagamos al Espíritu Santo. Y el retroceso en la vida cristiana incluye ocho etapas de reversionismo. El continuo avance en la expresión de los efectos de la naturaleza de la caída. Etapa 1 es la reacción a la palabra de Dios, o el ser distraído de su percepción. Si la palabra de Dios no es lo más importante para nuestra vida, entonces, pues, ¿qué será? Y cada uno tendrá que responder. Entonces, la etapa 1 es la reacción a la palabra de Dios. Ahí es donde estamos viviendo el cósmico 2, en donde estamos contristando al Espíritu Santo. Etapa 1, son 8. Etapa 1 es la reacción a la palabra de Dios, a la doctrina bíblica, o el ser distraído de su percepción. En otras palabras, no se está funcionando de acuerdo al diseño creado por Dios para el creyente. Porque nos dice muy claro, si permanece en mi palabra, serás verdaderamente mi estudiante y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre, libre de miedo y libre de culpa, porque todos los días vamos a tener nuestros miedos y nuestras culpas, pero cuando eso sucede, marcamos el 1:19, el 1 de Juan 1:9, citamos nuestra culpa, citamos nuestro miedo y regresamos a la pista. Entonces, como resultado de la reacción o la distracción, entramos en la etapa que llamamos la búsqueda desesperada por la felicidad. Y esa es una condición perfectamente normal. La búsqueda desesperada por la felicidad. Es una continua búsqueda en uno mismo, en cosas, en situaciones, en personas, en otros países. Búsqueda desesperada por la felicidad topa continuamente con muro, topa con pared, y empezamos en ese momento a sufrir de lo que llamamos la operación boomerang, y vamos a pagar las consecuencias de esto. La operación boomerang es que viene de regreso, de tal forma que estamos en peor condición ahora que en la que estábamos en la etapa 1, producido por la operación boomerang. La operación boomerang nos lleva a la cuarta etapa, que es la revuelta emocional del alma. La quinta etapa del reversionismo es la voluntad negativa permanente hacia el punto de vista divino. Y por lo tanto, la total negligencia a su percepción, que es la sexta etapa, a su percepción. No es la sexta etapa. La sexta etapa
es el oscurecimiento del alma. Porque así como hay una dinámica de crecimiento espiritual, hay una dinámica de miseria y de oscurecimiento, de andar buscando la felicidad y la aprobación personal y la aprobación de otros. La séptima etapa, entonces, es la callosidad en el alma. La callosidad en el alma es el producto de estar funcionando en esa etapa de voluntad negativa. La octava etapa del reversionismo es el reversionismo en reversa. Por lo tanto, en el concepto absoluto, y todo esto es el producto de no obedecer los mandatos de 1 de Juan 1:6. Por lo tanto, en el concepto absoluto, el nacido de nuevo está controlado por el Espíritu Santo o está controlado por la naturaleza de pecado. Está en comunión con Dios a través de la plenitud del Espíritu o en un estado de pecado a consecuencia de haber sucumbido a las tentaciones de la naturaleza del pecado, y todos los días la naturaleza del pecado nos está enviando señales y le vamos a responder a muchas de ellas. Y cada vez que le respondemos, estamos fuera de comunión. Y por eso es tan importante toda esta información. Toda esta información es provista para que los miembros de la familia real tengan la oportunidad de crecer espiritualmente. De otra forma, cuando nacimos de nuevo nos hubiera llevado directamente, pero quieren que saboreemos la relación íntima con Dios y salgamos de aquí con máximo crecimiento espiritual, habiendo tenido la oportunidad de glorificar a su majestad Jesucristo. El Espíritu Santo va a ser el vehículo a través de la plenitud para que nosotros inhalemos y exhalemos el punto de vista divino. Entonces, por lo tanto, en el concepto absoluto, el creyente está controlado por el Espíritu Santo o por la naturaleza de pecado. Está en comunión con Dios a través de la llenura del Espíritu Santo o en un estado de pecado a consecuencia de haber sucumbido a las tentaciones de la naturaleza de pecado, y todos los días nos van a estar enviando señales y cada vez que le respondemos salimos de comunión y vamos a estar tirando nuestra vida a la basura y recogiendo basura, pero mientras nos permite continuar vivos, vamos a tener la oportunidad de citar nuestro pecado y regresar a comunión. La llenura del Espíritu Santo es la fuente de todo el poder divino funcional en la ejecución del plan protocolo de Dios. Y existen tres categorías de poder divino. A, la omnipotencia de Dios Padre, relacionada a nuestra cartera, a nuestro portafolio de activos invisibles. B, la omnipotencia de Dios Hijo, relacionada con la perpetuación de la historia humana. Y cada 24 horas va a haber miembros de la familia humana que respondan a la iniciación divina y vienen a ser miembros de la familia real de Dios. Continúan siendo miembros de la familia humana, pero en el momento que vienen a ser miembros de la familia real de Dios, empieza la dinámica más importante. Pero siempre con el peligro de salir de comunión con Dios. Entonces, omnipotencia de Dios Padre, omnipotencia de Dios Hijo y omnipotencia de Dios Espíritu Santo. A, la omnipotencia de Dios Padre relacionada a nuestra cartera de activos invisibles.
todo diseñado para que nosotros tengamos toda la información, para que ésta, a través de la plenitud del Espíritu, sea inhalada y metabolizada. La omnipotencia de Dios Hijo relacionada con la perpetuación de la historia humana, y la omnipotencia de Dios Espíritu Santo relacionada con la esfera de poder divino. Y la esfera de poder divino, entonces, es en la que nosotros funcionamos con el máximo lujo. El Espíritu Santo es el maestro de la doctrina bíblica. El comunicador lo único que hace es comunica. Ese es el don de comunicación, así como el don de ayudas. Pero el Espíritu Santo es quien nos lo enseña. Hace las veces de nuestro espíritu humano. El Espíritu Santo es el maestro de la doctrina bíblica. Y eso es enseñado en la operación Z. La operación Z es la percepción de la palabra de Dios y la aplicación de esta palabra. Si permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mi estudiante y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. La percepción y la aplicación de la palabra de Dios al ser inhalada. Ahora, nuestro comunicador correcto, nuestro pastor correcto, comunica la doctrina, o sea, el logos, y lo comunica y viene a ser recibido por el Espíritu humano, por el Pneuma. El Espíritu Santo enseña al espíritu humano, de tal manera que tú puedes entender el fenómeno espiritual, que es el pneumáticos. La palabra es logos. El fenómeno espiritual es pneumáticos, que es presentado en Juan 14, 26, 16, 12 a 14 y 1 Corintios 2, 9 a 16. El fenómeno espiritual viaja al lóbulo izquierdo de nuestro cerebro, en donde viene a ser entendido académicamente. Ese es gnosis, es la percepción académica. Y a esto le llamamos la comprensión receptiva. Sin embargo, gnosis no tiene ninguna connotación espiritual, lo entendemos. Y solamente epignosis provee para el nacido de nuevo esa dinámica espiritual, para estar parado firme, habiéndose ceñido con el cinturón de la verdad en cualquier situación. Aunque algunas situaciones lo van a hacer resbalarse, pero si cita su pecado, regresa a estar parado firme, habiéndose ceñido con la verdad. Y cuando tú crees lo que has entendido académicamente en gnosis, el Espíritu Santo transporta ese gnosis o información entendida y la convierte en la doctrina metabolizada epignosis, en tu lóbulo derecho, en tu cardía. Y solamente la doctrina epignosis tiene connotación espiritual porque ya fue convertida en epignosis por el Espíritu Santo. Lo que hayas entendido en tu gnosis vino a ser convertido en epignosis a través de la función del Espíritu Santo. La doctrina epignosis provee al nacido de nuevo esa dinámica espiritual. ¿Por qué es que regresamos a estos banquetes? Regresamos a estos banquetes porque tenemos el hambre, y el hambre es producida por la plenitud del Espíritu. De otra forma vamos a encontrar 425 diferentes excusas para no hacerlo, y todos lo hemos hecho en algún punto.
porque todos hemos estado fuera de comunión, todos vamos a estar fuera de comunión todos los días. El que diga que no es un mentiroso y se engaña a sí mismo. Y de ahí la importancia de la percepción, metabolización, inculcación y aplicación. Esa es la operación Z. Claramente, esta muestra qué tan importante es la llenura del Espíritu Santo en la percepción y metabolización de la doctrina bíblica. Sin la plenitud del Espíritu, sin la llenura del Espíritu Santo, no vas a ningún lado en la vida cristiana. Y cada 24 horas podemos estar avanzando otro poquito y otro poquito y otro poquito para saborear más y más esa relación íntima con Dios, experiencialmente. Así que el Espíritu Santo es el verdadero secreto en el entendimiento de la doctrina bíblica, y este proceso de gracia para la percepción y metabolización totalmente elimina el coeficiente mental como un factor de importancia. Y por eso cuando empezamos una sesión, siempre los invito y me invito a mí a, si estoy fuera de comunión o si están fuera de comunión, a citar su pecado. ¿Para qué? Para que estén llenos del Espíritu y que la palabra de Dios venga a ser metabolizada y venga a ser más ricos y más ricos. Cada vez que salimos de una de estas sesiones, salimos con nuestra cartera más llena de riqueza. Porque la riqueza que tenemos en nuestra cartera es para ser utilizada en máxima adversidad, en máxima prosperidad, en mediocre, en cualquier circunstancia. Y de ahí la importancia de crecer espiritualmente. Tú puedes ser solamente unos puntos más que un retrasado mental y crecer espiritualmente a través de la plenitud del Espíritu. El coeficiente mental espiritual no tiene limitaciones. No tiene limitaciones gracias a la función del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es la base para la función de todos los solucionadores divinos. No es solamente la base para el aprendizaje de la doctrina bíblica, sino también es la única forma en que los 10 solucionadores pueden funcionar. Y los 10 solucionadores tienen que ver con los mandatos que estamos observando de segunda de Juan 1:6. Y esto es lo que le da una nueva connotación al uso del descanso en la fe. Descanso en la fe es descanso en lo metabolizado. Sí, entre más punto de vista divino tenemos metabolizado, más vamos a poder descansar. No importa el lugar, podemos estar en el desierto, en la prisión, en la playa, en cualquier lugar. Lo importante es la plenitud del Espíritu y la palabra de Dios metabolizada. Y esto entonces le da una nueva connotación al uso del descanso en la fe, que es el tercer solucionador. El primero, cita tu pecado, hasta el mandato, porque ahí vamos a permanecer en su palabra. El segundo, sean llenos del Espíritu, lo cual le da entonces esa connotación del descanso en la fe. Y la llenura del Espíritu es comparable a la vida en la esfera de poder divino. En donde estamos descansando en lo metabolizado, que es el tercer solucionador. Porque mientras los nacidos de nuevo del Antiguo Testamento tenían esta disponible para su uso,
Ellos no tenían la llenura del Espíritu Santo. Nosotros tenemos el descanso en la fe con la llenura del Espíritu, lo cual le da un poder y una dinámica extraordinaria. La llenura del Espíritu Santo, lo cual es comparable con la vida en la esfera divina, es el medio por el cual todos los solucionadores son aprendidos. Y los solucionadores es para estar avanzando y avanzando y avanzando. El principio es que los solucionadores funcionan bajo dos sistemas de poder divino: la llenura del Espíritu Santo y el poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra en la aplicación del punto de vista divino que hayamos metabolizado. Entre más punto de vista divino tenemos metabolizado, más vamos a gozar nuestra relación íntima con Dios, porque más la vamos a entender. Algunos mandatos bíblicos para el uso de los solucionadores incluyen en Efesios 5:18, 5:18, sean llenos del Espíritu. Gálatas 5:16, caminen por medio del Espíritu. Lo que la espiritualidad, por otro lado, no es que tú no eres espiritual por tu forma de vestir, por tu forma de hablar, por tu estilo o por tus gustos individuales. Tú no eres espiritual porque sigues ciertos estilos o costumbres. La costumbre no es bíblica. Una costumbre es algo cultural. Entonces, el solucionador de problemas número 3 es la técnica del descanso en lo metabolizado. Sean llenos del Espíritu al haber citado los pecados. Y en esa forma, el mandato número 3, que es un solucionador, es la técnica del descanso en la fe. El descanso en la fe, en detalle, está descrito en el incidente de Meribá, en donde la fe de Abraham, que no dudó de la promesa de Dios por falta de fe, pero fue fuerte en la fe, dando gloria a Dios y estando plenamente convencido que lo que Dios había prometido, Dios era capaz de cumplir. El ejercicio de la técnica del descanso en la fe es el medio de reclamar las promesas divinas, las promesas que Dios nos ha hecho, y aplicarlas a la experiencia. Y todos los días tenemos la oportunidad de aplicar a la experiencia. Nosotros entonces podemos utilizar las promesas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y todo esto fue parte de esta categorización en donde vimos los diferentes solucionadores. Y los diferentes solucionadores son para obedecer el mandato por excelencia, que es: cita tu pecado. Y al citar el pecado, estamos llenos del Espíritu. Y al estar llenos del Espíritu, vamos a tener el apetito para inhalar y exhalar el punto de vista divino. Entonces, por última vez, segunda de Juan 1:6, y el paquete del amor es este, que nosotros sí continuemos caminando de acuerdo con sus mandatos. Ahora, el mandato es este, como ustedes han oído desde el principio, que ustedes continúan caminando en estos. Y el caminar en estos es necesario toda la información que acabamos de ver. Es necesaria
el solucionador número 1, solucionador número 2, solucionador número 3. Cita tu pecado, si lleno del Espíritu, descansa en lo metabolizado, y al descansar en lo metabolizado, vamos a poder saborear el punto de vista divino que hayamos inhalado. Y con eso terminamos esta sesión, que fue un banquete extraordinario de información en cuanto a los mandatos esenciales para nuestra vida. Gracias, Dios Padre, por el privilegio que nos das, por todos los recursos que haces posible para que nosotros nos reunamos para inhalar toda esta información. Te pedimos que lo que acabamos de observar venga a ser metabolizado para que continuemos funcionando en el máximo lujo. Te lo pedimos en el nombre de su Majestad Jesucristo. Amén.